Ya estamos en Las adicciones se previenen desde casa, un programa donde hablamos de todo. Ya estamos de regreso en Las adicciones se previenen desde casa. Estamos hablando de asertividad y límites en casa, en familia, y estamos con el psicólogo y especialista en prevención de adicciones, Edgar Angulo Rosas. Edgar, nos estabas hablando en el bloque anterior sobre esta fuerza que deben de tener los padres cuando se trata de poder hacer esta dirección, esta guía con los hijos, con los adolescentes, con los menores, en la toma de decisiones, en procurar este modelo de asertividad que se va gestando desde etapas muy tempranas, desde la niñez. No hay mejor forma de prevención que la que se hace en casa. Los gobiernos, las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, podrá sacar cuanta política pública quiera. La mejor forma de prevención es la que se da desde el hogar. Y eso tenemos que dejarlo muy claro. Y eso nos mete al siguiente tema. El ejemplo es una de las primeras formas de prevención. Y el ejemplo tiene que implicar el establecimiento de límites. Pero ¿qué son los límites? Porque a veces habla de los límites pensando en limitar al joven, en prohibirle al joven, en advertirle, en amenazarle de que no puede transgredir ciertas normas. El primer límite que el padre o la madre de familia tiene que poner es frente a sí mismo, no frente al joven, no frente a la joven. Los límites los tenemos que encarar frente a los demonios que nos habitan, por así decirlos, y les pongo un ejemplo. ¿Cómo podemos empezar a practicar esto de los límites? Vean cuántas veces perdemos el control. Cuántas veces algo que podría molestar sobrepasa el enojo. Yo no digo que el enojo sea malo, hay enojos incluso legítimos. La gente tiene derecho a enojarse. Lo que no tenemos derecho es a obedecer al enojo, a hacer que el enojo conduzca a nuestra vida. Y entonces agredimos al menor, agredimos a la menor, agredimos a los hijos, con una fuerza brutal les llegamos a golpear. Ahí es la falta de límites del padre frente a sí mismo, no la falta de límites porque los menores transgredieron algo. Empezaríamos por ahí. Este punto es muy importante porque ahí es donde incluso se gestan estas conductas que pueden llegar, digamos, hasta desarrollar bullying. Es materia de un tema muy amplio, pero que finalmente converge en estas dinámicas familiares. Necesitamos desarrollar una cultura de la paz en general, pero esa cultura de la paz que tan necesario es a nuestro país, necesita gestarse desde los hogares, desde las relaciones cotidianas, cómo se hablan entre las familias, cómo se hablan entre las parejas, cómo solucionan los conflictos entre las parejas, a gritos, a sartenazos o con un diálogo respetuoso y asertivo, donde yo trato de entender tu postura sin dejar de hacerte saber qué me puede llegar a molestar, qué puede llegar a doler incluso o a lastimar. Y eso es lo que tenemos que transmitir a las generaciones que están creciendo. Por ejemplo, cuando el joven incursiona en un uso experimental de alguna droga, tal vez en la mayoría de los casos, aunque haya todas las excepciones, de antemano sabe que si se enteran los mayores, va a ser acreedor a una reprimenda. Entonces, ahí, ¿de qué manera se puede prevenir que el joven que experimenta pueda asumir otro tipo de actitud que permita que el adulto se entere de lo que está sucediendo? Es una buena pregunta. Hago un paréntesis. Aunque la literatura lo reconoce, el uso experimental, a mí me cuesta mucho trabajo llamarlo uso experimental, porque si hablamos de menores de edad es abuso. ¿No? Un menor no debe de consumir, ¿no? El adulto podría hablar, y lo reconoce la literatura y es algo de lo que tenemos que ir modificando. En el adulto podríamos hablar de uso experimental. ¿Qué pasa en el menor cuando empieza a acercarse a los primeros consumos? Hay una pregunta que se hace el padre. Después de que demos conferencias o que damos pláticas a los padres, luego se acercan padres con nosotros y nos dicen: estoy muy preocupado porque mi hijo o mi hija acaba de llegar intoxicado. ¿Qué hago frente a ello, no? El fin de semana es su primer consumo, su primer borrachera, no sé qué hacer. Una de las cosas que les pregunto a los padres es: ¿qué estás dispuesto a hacer? Casi todos los padres me dicen lo que sea. Mis hijos son lo más importante de mi vida. Digo, ok,
Lo ideal es que un menor no beba y que, como en Estados Unidos, se empieza a beber hasta los 21 años de edad, si es que no es obligación, si es que se quiere acercar al consumo. Por ley, al menos a los 18 años, pero mi recomendación es no antes de los 21 años. Y le digo, hagan un pacto entre ustedes. Ni usted papá o ni usted mamá, ni su hijo o su hija beben hasta que ella cumpla 21 años, ¿no? Y entonces el papá me dijo, no, pero el problema no es mío, es de mi hija, ¿no? Claro. Y siempre los padres me contestan eso. No, pero en un acto de solidaridad, en un acto de congruencia, vamos a hacer un pacto con ejemplo, y por eso digo que los límites es más difícil ponérnoslos a nosotros que ponérselos a los menores, ¿no? Cuando esto lo hacen, cuando el padre renuncia a ciertos hábitos en congruencia para tener la autoridad moral de decir, en esta casa los menores no beben y yo soy solidario frente a ello, las cosas salen bien. El menor transita la adolescencia, la menor transita la adolescencia sin consumo riesgoso, sin problemas, por un lado. Y tendremos que ser el ejemplo como la mayor consideración de prevención. Podemos hacerlo así. ¿Cómo le podemos decir a un hijo que no fume si nosotros fumamos? ¿Cómo le podemos decir a una menor que no se acerque al alcohol si en la casa la cava, la cantina es casi un lugar sagrado? Sí. El lugar de representación social que tiene el alcohol en México es poderosísimo. Frente a una situación así, de este escenario, de esto que planteas, Edgar, de la cava, la cantina, de pronto de no decir una cosa y hacer la otra, y en la que los jóvenes, las personas que se están formando, tienen estos dobles discursos, ¿no? Y cuando están fuera de casa, opera ahí, no sé, tal vez una suerte de conducta encontrada, porque entre lo que me dicen que haga, entre lo que yo veo que hacen, y luego entre lo que yo pueda pensar de esas dos situaciones, puedo estar bajo una presión ya incluso antes de estar en la situación, ya estoy bajo una presión. ¿De qué manera se puede sensibilizar frente a toda esta dinámica? A través de este programa nosotros tratamos de poner esto visible, ¿no? De estos aspectos tan importantes como los que tú has estado tocando, de ponerlos sobre la mesa, porque están en la cotidianidad, y la cotidianidad de pronto ya no la miramos. A ver, ¿qué pasa con el consumo en las primeras etapas? Alguien se entera en el consumo que llegó intoxicado, se calla, se guarda silencio, no se dice, no se sienta a reflexionar sobre qué pasó, y en muchos de los casos somos cómplices del consumo. Alguno de los padres lo oculta al otro, le prepara una comida picosa para que sortee la resaca, él o la menor, y todavía incluso la madre o el padre, a veces más la madre, lava su ropa llena de vómito, ¿no? Y nadie dice nada. El silencio se instaura como no pasó nada, no hubo un acto de riesgo. Si se hablan las cosas, podemos obtener mejores resultados. Es decir, esto que pasó nos preocupa, y nos preocupa porque te queremos. Yo le digo a los padres algo, a las madres de familia algo: elijan las batallas en casa. A veces nos peleamos y discutimos con los menores por cualquier trivialidad, que si por la ropa, que si por el peinado, que si por... las verdaderas batallas que tenemos que dar, es decir, en la normativa de casa, ¿qué definitivamente está prohibido? ¿Qué no se puede negociar? El padre no puede poner a negociar lo que no está en negociación. Y yo sostengo que el consumo en menores de edad de cualquier tipo de droga, legal o ilegal, es algo que no está en negociación. Permisos, salidas, novios, enamorarte, calificaciones, puede estar a negociación. Si quieres sacar 8, si quieres sacar 9, si quieres pasar esta materia simplemente, todo lo más está en negociación. Lo que no se puede negociar es lo que arriesga la vida del menor, la integridad y desarrollo del menor, la salud mental del menor o de la menor. Eso no está en negociación. Todo lo demás se puede platicar. Edgar, has dicho cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, la complicidad de los padres, ¿no? Este silencio que se vuelve, que de pronto puede ser leído como un joven, como asimilarlo como de confianza,
con mi mamá tengo más confianza que con mi papá o viceversa. Entonces no se percibe este riesgo al que está ya puesto el adolescente y por supuesto o el joven, además del padre, porque va a tener unas consecuencias debido a este ocultamiento de este factor de riesgo. Muchos papás me dicen, es que yo prefiero que tome en mi casa a que se vaya a los antros. Y después me están hablando, oye, tengo una persona intoxicada que no sé qué hacer. ¿Y cuánto tomó? No sé. ¿Y cómo está? Pues está tirado, no puede reaccionar. A ver, les digo algo, padres de familia. Darle de beber a un menor, darle de fumar a un menor o suministrar alguna droga ilegal es tipificado como un delito. Se llama corrupción de menores, aunque sea en la familia. Y eso hay que entenderlo. Ese es el primer límite que el padre tiene que tener claro. ¿Cómo podemos hacer la complicidad? Una cosa es la complicidad en el amor, una cosa es la complicidad en otras áreas, en las amistades, en los permisos. Ahí se puede negociar todo eso, no en los riesgos. No podemos ser cómplices. ¿Cuántas cosas no hemos visto a nivel de tragedias? Que el padre es el que le enseña a usar armas al menor y el menor las lleva a la escuela y acaba matando a compañeros, a maestras, casos recientes. Ese tipo de complicidades, darle algo al joven que arriesgue su integridad, su vida, no lo hagan, por favor. Edgar, pues creo que este tema da para mucho más. Valdría la pena profundizar en varios de los aspectos que nos has dado, en esta idea de elegir las batallas, como te lo digo textual como nos lo comentaste, ¿no? De no discutir por cualquier cosa, verdaderamente poder visualizar qué es, digamos, lo importante sobre lo que yo tengo que sentarme con los hijos y entonces sí ser de una manera enérgica y definitiva en esta parte de la negociación, que es inamovible porque es atenta a la salud integral de esa persona y además del entorno familiar. En fin, hay todavía una variedad de temas. Yo quisiera invitarte a un siguiente programa para que pudiéramos profundizar un poquito más en esos aspectos que son muy importantes porque estamos convencidos de que las adicciones se pueden prevenir desde casa. Se deben prevenir desde casa. Esto, nada más terminando lo que decías, hay una cosa de lo cotidiano. En lo cotidiano se mueven muchas cosas, pero en lo trascendente no nos equivoquemos. En lo que es la salud y desarrollo de nuestras generaciones que están creciendo, no nos equivoquemos. Vayamos a profundidad a protegerlos con entusiasmo, con cariño, con afecto. El joven se debe de enamorar, se debe divertir, se debe de relacionar, incluso tiene que experimentar emociones de llanto, de desamor, pero no se debe de arriesgar. Muchas gracias, Edgar, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Amigos, las adicciones se previenen desde casa. Hasta la próxima. Toda la información y apoyo en nuestras líneas INADIC. Orientación sobre adicciones 55 33 55 33. En Locatel al 56 58 11 11. ¿Quieres dejar de fumar? 56 58 11 11. Y también ingresa en www.iapa.cdmx.gov.mx y visita nuestras redes sociales. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó